Overlord Volumen 14 Capítulo 3 Parte 5. El ministro de Asuntos Militares se sorprendió por esta respuesta, sus ojos estaban tan abiertos que casi se formaron en círculos. Quizás esa fue la primera vez que Zanak lo había visto hacer esa expresión. Zanak comenzó a recordar su tiempo con el rey hechicero. Era cierto que en el exterior, parecía ser un monstruo aterrador, uno que exudaba un aura opresiva. Zanak ni siquiera podía comprender cuán alto valor tenía la ropa que llevaba. Sin embargo, aún así, su única prioridad, la razón detrás de todas sus acciones, era la felicidad de aquellos a quienes apreciaba. ¿No es ese el más común de los deseos? Honestamente, eso no debería haber sido la reacción de un no muerto, el enemigo mortal de los vivos. Él era demasiado humano. No podía entender el nivel exacto de consideración que el rey hechicero había puesto en este asunto para llegar a esta conclusión, pero a partir de esa pequeña conversación, podía simpatizar un poco con él. Jaja, sí, de hecho. Al igual que un humano normal. Zanak desvió la mirada del ministro hacia el exterior de la tienda. Si es así, antes de que las cosas salieran de esta manera, tal vez podría haber pensado en un mejor método para lidiar con esto. Pero, ya habían pasado el punto de no retorno. Entonces, ¿cuál es el estado de la jerarquía de mando y los preparativos de batalla? Los subordinados de Su Alteza, los de la capital están listos para mudarse de inmediato, y la distribución de nuestros hombres entre las residencias de la capital resultó ser efectiva. Sin embargo, la velocidad de los nobles desembarcados deja mucho que desear. Todavía están debatiendo sobre quién debería ser vanguardia. El ministro de Asuntos Militares gritó sin ocultar su desdén. Eso no se puede evitar. No están bajo nuestro mando después de todo. Algunos de los nobles ni siquiera han tomado la decisión de sacrificarse a sí mismos. Solo podemos esperar que no inicien la batalla antes de que el resto de nosotros estemos listos. Cuanto más bajas sean nuestras expectativas, menos decepcionados estaríamos. De hecho, era preocupante si ni siquiera podían sincronizarse entre sus propios rangos para esta batalla. Dicho esto, sin sus fuerzas, perderían una cuarta parte de sus soldados movilizados. Ese escenario sería igualmente problemático. Incluso si la magia del rey hechicero fuera solo matar 200,000 como la última vez, suponiendo que la mitad de su ejército y sus nobles correspondientes sobrevivan, ¿cuánta responsabilidad recaería en una cuarta parte de sus fuerzas actuales? Entonces, ¿cuál es nuestra estrategia actual? Ninguno en absoluto, Su Alteza. El ministro de Asuntos Militares se rió de una manera cansada y apática. No tenemos una formación en mente, solo cargaremos ciegamente en ellas. Por eso, si no hiciéramos nada para evitar que los soldados pierdan la moral, eso no sería bueno. ¿Debo formar una fuerza antirefracción? No deberías. En lugar de eso, los caballeros reales deberían estar estacionados en el frente, y, Su Alteza, perdóname por hablar fuera de línea, pero seamos la vanguardia. Zanak miró hacia él con una mirada que decía, ¿estás seguro? Dejando a un lado su propia condición, fue difícil para él imaginarse a este hombre flaco e icónico balanceando una espada. Si alguien tiene que pararse al frente, permíteme ser ese hombre. Su Alteza debería mandar desde atrás. Zanak y el ministro se miraron por un momento y él asintió con la cabeza. Estoy muy contento de que pudieras entender. La mirada del ministro se dirigió hacia el techo de la tienda. No había nada notable allí ni podía ver el cielo, pero lo miró por un momento mientras murmuraba para sí mismo. Para ser sincero, nunca me gustó ese hombre Stronov, sin embargo, no pasa un día en el que no quisiera que pudiera estar aquí. Puedo simpatizar contigo. Es solo que, le tenía mucho cariño. Justo cuando el ministro sonrió mansamente, se escuchó una conmoción afuera. ¿Qué está pasando? ¿El reino hechicero hizo su movimiento? No, Zanak levantó la oreja y se rió, en absoluto. Un grupo de personas apasionadas irrumpieron en la tienda. Nobles desembarcados cuyos feudos estaban alrededor, aunque a cierta distancia de la capital. Entre ellos estaban los nobles que se habían puesto pálidos hace un tiempo y los que parecían mercenarios empuñando espadas manchadas de sangre. ¿Qué piensas hacer con tus espadas desenvainadas en la tienda de Su Alteza? Retroceder. Ninguno de los nobles respondió al rugido del ministro de Asuntos Militares. Todos miraron hacia Zanak como ratas acorraladas. Zanak quería sostener su vientre en una carcajada. Lo sintió más o menos cuando entró al campamento, entendió por completo qué pensamientos había provocado su estupidez. Había designado a los caballeros debajo de él para que ocuparan posiciones de mando, por lo que para ellos haber sido alejados de su lado fue un fracaso por sí solo. Este fue un motín provocado por su pérdida de agencia, pero no esperaba que hubieran conspirado contra él, especialmente en estas circunstancias.
No podía haber esperado que la racionalidad de los humanos se hubiera inclinado tan bajo. No, eso fue inexacto. Sus acciones, en cierto sentido, eran correctas. Simplemente estaban haciendo todo lo posible por tener una oportunidad de sobrevivir. Zanak solo podía culparse a sí mismo. No pudo empatizar con ellos, no pudo apagar sus reparos, no pudo unirlos bajo la misma bandera. ¿Qué habría hecho su padre? Zanak casi arruinó la cara seria que había puesto con sus mejores esfuerzos al reírse a carcajadas. Retroceder. Eres imbéciles. Por favor, déjele. Ministro. Pero. Su Alteza. Dije alto. Deberías retroceder. No puedo tomar esa orden. Ministro, final de la línea, Su Alteza. No tiene sentido comprar tiempo ahora. HMPH. No estaba planeando tal cosa. Aunque llevaba la armadura que era un tesoro nacional, Zanak no estaba bien entrenado para el combate. Si se tratara de su hermano, esta habría sido una historia diferente, pero era imposible que Zanak solo matara a todos los hostiles aquí. Si su traición no fuera el impulso del momento, sino que hubiera sido bien planificada desde el principio, no tendría ninguna posibilidad de salvación. Enfocó su mirada en ellos y vio que estaban aterrorizados. ¡Qué vergonzoso! Si realmente creyeran en sí mismos, habrían levantado la cabeza. Por eso Zanak levantó la cabeza en alto, para transmitir su valor. Entonces, ¿qué era tan importante que debías venir a mi tienda para hablar conmigo? ¿No entiendes lo que significa sacar tus espadas aquí en mi presencia? Por supuesto, Su Alteza. Esta guerra, por favor, déjalo. Zanak sonrió. Es una pérdida de tiempo rendirse a su majestad el rey hechicero. He recibido su mensaje alto y claro, él nunca aceptará nuestra sumisión, aunque no me creas, nuestra única esperanza está en la derrota de su majestad el rey hechicero. No hay forma de que podamos ganar, uno de los nobles murmuró y Zanak estuvo de acuerdo. Aún así, no tenemos otra opción que pelear. Sugerí vasallaje, pero fue inútil. Reitero, nuestra única esperanza de supervivencia es a través de la batalla. Tal vez ese sea el caso de Su Alteza, pero, tal vez si aportáramos suficiente mérito, nos dejarán vivir, por favor, sacrifíquense para que podemos vivir. Los nobles comenzaron a unirse de acuerdo. Todo esto comenzó debido a la gente que se interpuso en el camino del transporte de granos del reino hechicero. No debemos ser responsables por ellos. Prometeremos nuestra lealtad al rey hechicero. Para Zanak, lo que decían no era diferente de lo que las mujeres nobles dirían sobre su caballero ideal durante las fiestas de té. Aún así, entendió de dónde venían. Déjame decirte una cosa, es inútil que me lleves a él. Yo, como miembro de la realeza, me he decidido a luchar hasta el final. Aquellos de ustedes que deseen morir aquí, intenten. Yaregarace. Azul sobre azul, qué broma absoluta. No, él debe considerarse afortunado de que estos tontos se encuentren con sus fines aquí. Seguramente no pueden cargar a su hermano o padre después de esto, ¿verdad? Bueno, su hermano estaría a salvo de estos idiotas en virtud de ese guerrero a su lado solo. Aquellos que deseen reclamar mi cabeza, ven si te atreves. Zanak sacó su espada y se paró hombro con el ministro. Si bien no tenía confianza en su habilidad con la espada, su armadura lo compensará con creces. Zanak miró a los nobles, congelados en seco. ¿Qué? ¿No estabas buscando sangre? ¿No deberías al menos estar preparado para ensuciarte las manos, incluso si fueras a forzar el veneno en mi garganta? ¿No se supone que has tomado tu decisión? Los nobles se miraron. Ni siquiera lo habían considerado, jodidamente patético. ¿Estaba su vida realmente a punto de ser terminada por bastardos incompetentes como ellos? Al final del día, después de haber presenciado el poder militar del rey hechicero, debe haber sido el miedo lo que los hizo tan miopes como para no poder ver la razón. No estaba en condiciones de gobernar después de todo. No tenía la virtud de su padre, el carisma de su hermano o el intelecto de su hermana. No tenía nada en absoluto, pero eso estaba bien. De todos modos, no quería ser rey, simplemente quería que este reino fuera funcional. Así es. Para dar a este país, su gente y su familia. Para darles la felicidad. Entonces, uno de los nobles llamó a las personas fuera de la tienda y entraron varios mercenarios de aspecto rudo. Zanak giró la lengua y recordó la silueta de su hermano balanceando una espada. Imitó los movimientos de su hermano y cargó contra los nobles. En su campamento, Coquitus, Aura y Mare estaban discutiendo sobre el próximo asedio de la capital cuando Albedo, quien se suponía que estaba llevando a cabo la inspección final de las formaciones, entró con expresión preocupada. ¿Qué pasó? Albedo respondió a su mirada inquisitiva. Ain-sama, parece que hubo cierta conmoción en el campamento enemigo. ¿Qué? ¿Conmoción? ¿Qué pasó?
Ainz se levantó y salió de la tienda. Parecía que había algún tipo de problema allí, o era más exacto decir que una pelea había estallado entre ellos. Al final, un grupo de caballería emergió del campo enemigo. No parecía que fueran vanguardias ansiosas. Mientras Ainz los observaba en silencio, el grupo llegó rápidamente al frente del reino hechicero. Eran mercenarios equipados con todo tipo de equipos, así como algunos nobles. Un hombre en su mejor momento, que tenía el aire de un noble a su alrededor, salió del grupo. Ese hombre comenzó a gritar casi histéricamente, su voz fue llevada hacia Ainz por el viento. Tengo asuntos que discutir con su majestad el rey hechicero. Por favor. Zanak no estaba entre ellos. La conmoción en su campamento más la pequeña cantidad de nobles en este grupo le dijeron a Ainz todo lo que necesitaba saber. Albedo, tráelos. No miró hacia la reverencia de Albedo, sino que regresó a su tienda donde su cuerpo cayó pesadamente sobre el trono temporal. Los 3 guardianes permanecieron en silencio al lado de Ainz. Después de un corto tiempo, Albedo trajo a 10 nobles. Los mercenarios que servían como guardaespaldas parecían haberse quedado atrás. Se sorprendieron al ver a Ainz en su trono, más sorprendidos al ver a Coquitus a su lado, y confundidos por la presencia de Aura y Mare. Haz lo que debas frente al que está por encima de todo. Los nobles del reino se arrodillaron cerca de la entrada de la tienda y bajaron la cabeza hacia Ainz. Levanta la cabeza. Albedo, que ahora estaba parado junto a Ainz, dijo. Un placer conocerlo, su majestad. El mayor de los nobles comenzó a hablar. Por las expresiones de los demás, parecía ser el líder de este grupo. Estamos asombrados de la grandeza de su majestad y deseamos servir bajo su reinado. Antes que nada, tenemos una ofrenda para su majestad. Uno de los nobles sacó un objeto parecido a un saco de su espalda. Albedo estaba a punto de responder antes de que Ainz la detuviera. Se levantó lentamente, como había practicado en numerosas ocasiones, desde su trono y se movió al lado del noble. Le entregaron el saco. No parece ser una trampa y Ainz decepcionado miró el saco. El olor a sangre brotó dentro del saco, ya podía adivinar lo que había dentro. Ainz lo abrió para echar un vistazo al interior. Sus ojos se encontraron con los de Zanak. Ainz lo observó en detalle. Se acababan de conocer, por lo que le costaba saber si se trataba de un doble del cuerpo o no. Sin embargo, dada la forma en que actuaban, era poco probable que fuera la doble cabeza de un cuerpo. Ainz cerró la bolsa, regresó a su trono para entregarle el saco a Albedo y dijo, dale un entierro apropiado. Tenía muchos otros cadáveres que podía usar para la creación de los muertos vivientes, dejar ir a Zanak estaba bien. Entonces, ¿qué pasó con la armadura que llevaba? Los nobles miraron hacia Ainz con expresiones desconcertadas al escuchar la pregunta de Ainz. Probablemente pensaron que el jefe de su general era más que suficiente para su premio. ¿Qué? ¿No tienes una respuesta a la pregunta de Ainz-sama? No. Sí, esa armadura aún debería estar en el cadáver del príncipe en su tienda. El noble que actuó como su representante respondió apresuradamente la pregunta poco emotiva de Albedo. ¿Es eso así? Ya veo, a todos ustedes. Buen trabajo. Todos los nobles respondieron con sí. Mientras el alivio florecía en sus rostros y bajaban la cabeza. Te recompensaré apropiadamente por tu logro. Entonces, ¿qué deseas? Por favor, perdónenme a mí y a mi familia. Su majestad el rey hechicero. Te juro mi absoluta fidelidad. De repente, el noble detrás del representante comenzó a gritar, incitando al molesto representante a ladrar. Este chico. Yo también. Su majestad. Por favor, extiéndeme la misma misericordia a mí también. Más y más yo también. Ainz agitó sus manos magnánimamente para silenciar sus súplicas. Entiendo. Entiendo. Los entiendo completamente a todos. Todos aquí desean lo mismo, ¿correcto? Los nobles comenzaron a asentir con la cabeza furiosamente, es así. Bueno, no te mataré entonces. Albedo, envíalos a Neuronist. Entendido. Su majestad, ¿qué pasa con nuestra familia? Ainz no pasó por alto a uno de los nobles que intentaba susurrarle. ¿Tu familia también? Ainz sonrió. Por supuesto, no tenían forma de percibir eso. ¿Qué haré con todos ustedes? Albedo, pregunta dónde están sus familias y envíalas también. Sí, Ainz-sama. Todos ustedes, vengan aquí. Albedo se llevó a los nobles de la tienda. Después de que se fueron, Ainz le indicó a Aura que saliera y le dio la siguiente orden. Los que no desean morir, no se los conceden. Esa es una orden. Sí, Ainz-sama. Ainz atrapó la mano de Aura cuando estaba a punto de irse. Continuó con el confundido Aura, incluso si desean la muerte, no se la concedan por ahora. Entendido.
Después de que él le soltó la mano y después de que ella confirmó que no tenía otras órdenes, Aura corrió tras Albedo. La mirada de Ainz permaneció fija en su espalda mientras daba sus órdenes a los dos guardianes restantes. Perdí el interés. Con Coquitus como comandante y Mare como segundo al mando, les permito a los dos usar toda la capacidad de sus habilidades. No dejes a un solo ciudadano del reino ileso. Los dos respondieron afirmativamente. Una hora después, el ejército que era la última esperanza del reino de Reestice desapareció por completo de la faz de este mundo. Gracias por visitarnos. Gracias por suscribirte.